Mike Tyson fue la fuerza más dominante en el mundo del boxeo en la década de los 80. Michael Gerard Tyson aterrorizó a los pesos pesados de 1985 al 2005. Su vida para muchos ha servido de inspiración, pues ha sido un hombre que, a pesar de ser golpeado en innumerables ocasiones por la vida, siempre se ha sabido levantar para seguir adelante. Se enfrentó a lo mejor de su época y nos regaló tremendos knockouts de antología como este. El día de hoy vamos a platicar del hombre más malo del planeta, del chico dinamita, el inigualable Iron Mike Tyson. Michael Gerard Tyson nació en la parte más cruda de Brooklyn, Nueva York, el 30 de junio de 1966. Actualmente tiene 58 años. Mike Tyson en este momento está entrenando incansablemente para volver al ring contra Jake Paul en una pelea de exhibición. Mike Tyson en la actualidad pasa por un gran momento y goza de muchas bondades económicas, y aparte de los apodos tan fregones que tiene como Iron Mike y el chico dinamita, también hay que decir que tuvo apodos odiosos en su infancia. Mike Tyson en los últimos años ha roto el silencio en libros y en podcast. Ha hablado de lo extremadamente difícil que fue su infancia, y eso lo podemos encontrar en su autobiografía publicada en el 2013, La verdad indiscutible. Mike en ese libro habló sobre las dificultades de crecer en un hogar abusivo y en un vecindario infernal donde lo acosarían y humillarían constantemente durante toda su sufrida infancia. Los problemas y el acoso eran una constante en la vida del joven Mike Tyson, y Mike menciona en su libro que crecer en ese infierno fue aterrador. Dice lo siguiente: tenía miedo de estar en casa y también tenía miedo de salir de casa. En su libro, Tyson también menciona que de niño él era muy tímido, muy callado, introvertido, gordito y hablaba con muchos problemas, hablaba con un ceseo constante. Según su autobiografía, Mike Tyson cuando era niño buscaba refugio y protección en su hermana mayor Denise, con quien se sentía protegido. La casa de Iron Mike era muy pobre y no contaban con electricidad ni agua. Tyson de niño siempre andaba apestoso y sucio. En su libro, Mike Tyson dice que no tenía agua, ni mucho menos agua caliente, y casi nunca tenían gas. Los niños de su vecindario se burlaban de él por su higiene, llamándolo Mike el sucio. Siempre había golpizas, tanto en la primaria, en las calles o en su propia casa. Mike Tyson constantemente tenía ataques de pánico después de ser golpeado y humillado donde quiera que fuera. Tyson creció en la parte más dura de Brooklyn, Nueva York. La vida de Mike Tyson fue muy dura, llena de carencias, llena de problemas, llena de violencia, y a los 13 años Mike Tyson ya era todo un criminal consumado en toda la extensión de la palabra. Fue de correccional en correccional hasta llegar a los reformatorios para delincuentes juveniles más gachos y tóxicos de los Estados Unidos. El joven Mike de 13 años, tras golpear brutalmente a un adulto de 33 años, fue llevado a la cárcel. Mike Tyson casi mata al sujeto, quien por cierto intentó robarle el poco dinero que en ese momento traía. No había papá ni mamá que defendiera al joven de 13 años. En la penitenciaría de Elmwood es donde terminaría Mike Tyson, y ahí, en la penitenciaría, en lo más oscuro de la penumbra, llegó un ángel a visitar a Mike Tyson. Ese ángel se llamaba Konstantin Kuz D'Amato. Al principio, el joven de 13 años desconfiaba mucho de las intenciones del blanco Kuz. It just changed my life because he helped me to deal with people. I know how to deal with people now. Before, I couldn't talk to people. I always want to be alone, and now I learned how to deal with anyone. I could talk to anyone, even about their problems. And it's like a father and son relationship. You know, even though he is my manager and trainer, sometimes I forget that because of the way we are. Kuz en su primer encuentro se acercó al joven y con tono paternal le dijo que él había sido entrenador de Floyd Patterson. Floyd Patterson llegó a ser campeón mundial de los pesos pesados. Kuz le dijo que Mike le recordaba mucho a Floyd Patterson. El joven Tyson reaccionó alegremente a lo que Kuz le dijo, y desde ese día forjaron un lazo inquebrantable para toda la vida. I can say honestly I have a very deep affection for him, I do. To me, he's my boy, he's with me.
I often say to him, you know, I owe you a lot, and he doesn't know what I mean, but I'm going to tell him now what I mean. If he weren't here, I probably wouldn't be alive today. The fact that he is here and doing what he's doing, and doing as well as he's doing, and improving as he has, gives me the motivation and interest to stay alive. En ese primer encuentro, Cus, el viejo sabio del boxeo, le pidió a Tyson que le mostrara sus movimientos de pelea y tras ver sus movimientos tan buenos y naturales, Cus le dijo al inexperto y joven boxeador que también él sería el campeón del mundo de los pesos pesados. Cus se lo aseguró, era una promesa del viejo sabio. Con el tiempo, Cus empezó a entrenarlo y lo alejó de las pandillas, las drogas y de las mafias del boxeo. Cus siempre estaba bien al tiro protegiendo a Mike de los mafiosos y de las prostitutas. Cus realmente amaba a Tyson como si fuera su propio hijo. Cus le decía a Mike que lo amaba por ser su hijo más rebelde, el hijo más difícil de criar, pero el más bueno. La disciplina e inspiración del viejo maestro Cus logró que Tyson se convirtiera en campeón olímpico 2 veces. Cus le enseñó el picabo y le enseñó también la técnica del gran Manos de Piedra Durán. Cus también era un gran seguidor de Martin Luther King y del Che Guevara. Cus le enseñó también a cómo enfrentar la vida y de cómo vencerse a sí mismo. Uno mismo es el peor enemigo de todos, le decía Cus, sobre todo para un joven agresivo como lo fue Mike Tyson. En su libro, Mike Tyson nos comparte lo que le enseñó una vez el viejo Cus. Le dijo lo siguiente: el miedo es como el fuego, si aprendes a manejarlo puedes hacerlo trabajar para ti, pero si lo dejas fuera de control te puede destruir a ti y a todo lo que te rodea. Que si la intentas parar te aplastará. Así es el miedo, es algo de lo que no tenemos que sentir vergüenza. Yo les enseño a mis boxeadores que el miedo es normal, necesario y muy saludable. Pasó el tiempo, Cus siguió entrenando a Mike Tyson y el estado de salud de la mamá de Tyson empeoraba, pues tenía cáncer. Al morir de cáncer la mamá de Tyson, Cus junto a su esposa Camila adoptaron legalmente a Mike y lo llevaron a vivir con ellos. La pareja de viejitos nunca pudo tener hijos y amaban a Mike como si fuera su propia carne. El viejo sabio del boxeo, Cus, por razones que solo el creador sabe, nunca llegó a ver a Mike Tyson convertirse en campeón del mundo. Murió antes de eso en 1985, cuando Mike Tyson acababa de debutar. Llevaba pocas peleas como profesional cuando Cus partió de este mundo. Sin Cus en el mundo, nada ni nadie pudo someter la rabia, la violencia y el odio conflictuados en el carácter de Mike Tyson. Solamente la autoridad de la voz de Cus y la imagen que él encarnaba como el padre que nunca tuvo podían apaciguar el dolor del alma de Mike Tyson. Sin Cus, todo se fue al diablo. Se juntó con los mafiosos de los que tanto lo cuidaba Cus, se ahogó en drogas y terminó en la cárcel. Tyson ganó 2 veces el título mundial de los pesos pesados en la década de los 80. El 22 de noviembre de 1986 ganó el título de la WBC ante Trevor Berbick y fue el primer boxeador de peso pesado en ostentar simultáneamente los títulos WBA, WBC y FIB, así como el único peso pesado en unificarlos sucesivamente. Después de 9 exitosas defensas, Mike Tyson fue derrotado por James Buster Douglas en 1990 en el Tokyo Dome de Japón. Mike Tyson reconoció que para esa pelea solamente había entrenado 5 días. Ya no había un Cus que lo cuidara. En 1992 Tyson fue encarcelado por la violación de Desiree Washington y fue sentenciado a 10 años de prisión y liberado por buena conducta en marzo de 1995. Mike Tyson volvió a ganar el título mundial en 1996. Tag with the right hand, and down goes Bruno for the first time in the fight. A fighter cannot be saved by the bell as the big right hand lands. Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it, Richard Steele has moved in and has stopped the fight. Y perdió también el título mundial ante otra leyenda, Evander Holyfield, en 1997.
En la revancha ante Holyfield, Mike Tyson le arrancó un pedazo de la oreja derecha. Tyson fue sancionado por 1 año y a los 35 años volvió a boxear por el título mundial ante Lennox Lewis. Después de esa dolorosa derrota ante Lennox Lewis, Tyson se retiró 3 años después. Mike Tyson fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Mundial en el 2010 y en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en el 2011. Lamentablemente, Cus no lo pudo ver como campeón. Mike Tyson apenas había peleado 11 veces como profesional cuando Cus murió de neumonía. Tyson fue el boxeador más agresivo y más intimidante que ha existido, conocido por su implacable ferocidad, su efectivo uppercut y su intimidación como boxeador. Protagonizó numerosos altercados dentro y fuera del ring. El Kid Dinamita es uno de los mejores pesos pesados de toda la historia y fue clasificado en el puesto número 16 por la revista The Ring en la lista de los 100 pegadores más letales de todos los tiempos. Y en este 2024, el 15 de noviembre, Mike Tyson todavía sigue escribiendo su propia historia. Tyson se enfrentará a Jake Paul. Mike Tyson ya tiene 58 años y Jake Paul tiene 28. La diferencia de edades es abismal. Esta pelea será transmitida por Netflix y es una pelea que ha despertado mucho interés, mucho morbo en el mundo del boxeo y en el mundo del entretenimiento. Mike Tyson, de 58 años, se enfrentará a un semiprofesional joven, dopado y decidido a robarse el espectáculo el próximo 15 de noviembre. Será una pelea que sin duda no nos la podemos perder. Al parecer nos queda Mike Tyson por largo rato. La pegada es lo último que se pierde y ha estado entrenando muy seriamente para enfrentar a este peleador. Mike Tyson terminó su carrera profesional con un récord de 50 victorias, 44 knockouts, 6 derrotas, 5 knockouts. Y como se los digo, amigos, Tyson sigue escribiendo su propia historia. Si este video te ha gustado, te pido de favor que lo compartas en todas tus redes sociales. Compártelo en tus grupos de Facebook, compártelo en tus grupos de WhatsApp, compártelo con un amigo o amiga a quien también le guste el boxeo. Richie, mi hermano, gracias por ayudarme a que yo pueda estar aquí y nos vemos en el siguiente video, en el siguiente en vivo, con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada. Spinks has to keep moving because every shot. Uppercut landed inside and Spinks went down. Spinks has ever been down in a professional fight. And he's down again and in serious trouble.